Parte 2 de este curso intensivo de chartismo. El día de hoy vamos a ver patrón de doble suelo. Los patrones de doble suelo se producen cuando el precio se detiene después de una caída y hace dos mínimos consecutivos en niveles similares. Es una figura muy habitual y de gran fiabilidad. Una vez que se ha producido la figura, bueno, la subida también tiene una proyección de como mínimo la distancia entre el suelo y el techo. Aquí vamos a ver una figura que es exactamente la misma distancia que tenemos entre la parte de la resistencia y la parte del soporte. Esto tiene una distancia X, ¿no? Supongamos que sea 10%. Ok, cuando el precio rompa finalmente esta zona, va a tener como objetivo también otro 10%. Vamos a hablar un poquito de la interpretación. La interpretación relacionada con esta gráfica es que el precio llega al punto A, en este caso, que es el punto de nuestro soporte más, el primer punto de contacto en el soporte, es donde se detiene la caída y el precio retrocede. Normalmente el volumen es más alto, ya que el precio cae en contra en la tendencia bajista. ¿Sí? Entonces empiezan a producir volúmenes un poco más altos, alcistas. El precio aumenta, por supuesto, hasta el punto C, hasta aquí arriba, hasta nuestra línea de resistencia. Bueno, en este caso se forma como una especie de rango, se empieza a formar un rango. ¿Sí? Ese sería nuestro punto C y esto lo hace con menor volumen que el anterior. ¿Sí? Esto lo llamamos un techo. Entonces, um, el precio vuelve a caer luego del punto C y se para nuevamente en el punto B. Nuestro punto B es nuestro segundo punto de contacto a la línea de soporte o a la zona de soporte más importante y que es la misma altura del punto A. ¿Sí? El volumen en esta caída se vuelve a incrementar, pero en menor medida que en la caída del punto A. ¿Sí? Acá lleva volumen, ¿sí? En este sector, lo voy a marcar de este lado. En toda esta caída lleva volumen el precio, volumen bajista, ¿sí? Pero en esta caída ya no lleva tanto volumen bajista. Entonces empieza, empieza a haber presencia de fuerza compradora. Luego de esta caída hasta el punto A, que vendría siendo del C al B, para confirmar nuestro soporte, el precio sube desde el punto B hacia el punto D con mayor volumen y al romper el punto D encontramos el punto de compra finalmente. ¿Sí? Cuando empieza a romper esta zona, el punto C era nuestra zona de resistencia, el punto D es nuestra zona de confirmación para poder entrar. ¿Sí? Cuando el precio rompe esa zona y vuelve a apoyar, eso quiere decir que nos está haciendo un buen soporte en este caso. El precio tiene una proyección hasta el punto E, que vendría siendo hasta aquí arriba. Bueno, este es un punto que obviamente ahora lo vamos a ver en una gráfica, pero anteriormente dentro de ese punto siempre hay algún nivel importante, ¿no? Ya sea alguna resistencia, algún soporte o algún punto, digamos, importante de lo que vendría siendo nuestros niveles de Fibonacci. El precio entonces tiene una proyección hasta el punto E, que será nuestro objetivo de salida. ¿Mm? El objetivo coincide con la distancia del punto B al punto D también. Esto lo vamos a ver más adelante. En este gráfico les voy a mostrar un ejemplo real aplicado a los mismos puntos. Bien, el precio viene con caída, viene con bastante volumen y que encontramos finalmente el suelo, que vendría siendo nuestro primer punto de contacto, nuestra primer zona de detención al precio, es el punto A. ¿Mm? Tiene un retroceso,
hacia el punto C, donde finalmente marca que un techo, ¿sí? Recuerden de que aquí tenemos una vela roja envolvente, tenemos un soporte, el precio retrocede, marca ese techo también como zona de resistencia y el precio colapsa y cae, ¿no? Entonces, en esta zona tenemos una zona de resistencia. Del punto A se dirige al punto C, confirmando este techo. Luego el precio retrocede a la baja, en este caso sigue su impulso bajista hacia el punto B, pero ya no es tan fuerte como toda esta zona, ¿sí? El volumen bajista ya no es tan fuerte, es menos fuerte. Luego, del punto B al punto D se produce un impulso. Generalmente nuestra zona de resistencia es superada con cuerpo de vela y luego confirma la zona y se va hacia el punto D. ¿Mm? Eso es lo que generalmente hacen los mercados. A veces los hacen muy marcados. En este caso estamos hablando de una temporalidad. Esto es una temporalidad mayor. Generalmente los hace muy, muy marcados. ¿Por qué? Porque se impulsa al alza, apoya y luego que apoya se va, ¿sí? Pero hay veces que en temporalidades más grandes no lo vamos a ver. Tal vez como tiene mucha fuerza esta vela, tal vez en temporalidad en 4 horas, en 1 hora o en 15 minutos hace una pequeña ruptura, un apoyo y ahí sí, se impulsa al alza, ¿sí? Hay que pasarse en todas las temporalidades en temporalidades menores, por ejemplo, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, para ver qué es lo que está haciendo la acción del precio justo en esa zona. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver lo que es una figura triple techo. Esto es una figura muy conocida, la figura de cambio de tendencia de gran fiabilidad, pero que se da muy pocas veces en el mercado. ¿Por qué digo muy pocas veces? Porque generalmente este tipo de figuras son mucho más exactas en temporalidades mayores, ¿sí? Recuerden, una semana, un mes, un día, 4 horas. Esas temporalidades son mayores. No digo de que siempre se tengan que ir a ver el gráfico semanal, porque esto se va a demorar muchísimo, incluso a veces en 4 horas también se da, ¿sí? Y para que una formación como esta se produzca en 4 horas, y puede ser en una semana, en 2 semanas, o sea, no hace falta esperarse meses para verlo. Entonces, esta figura de triple techo está compuesta por tres máximos que actúan como resistencias y por dos puntos intermedios que denominaremos valle o un valle. Una vez el precio ha tocado el tercer máximo y rompe este valle en dirección bajista, se produce un descenso de la cotización que finalmente tiene como objetivo la distancia que separa el valle de los mínimos, de los máximos, perdón. Vamos a ver esta explicación. Tenemos el precio, viene de una tendencia alcista muy marcada, ¿sí? Tenemos esta tendencia alcista y se dirige hacia dónde? Hacia el punto A, en este caso. En este punto suele haber un volumen fuerte que acompaña toda la tendencia, en este caso alcista, y lo van a ver con barras verdes también al volumen. El precio, en este caso, toca una vez que vendría siendo nuestro punto A, y luego retrocede con menor volumen que en el tramo anterior hasta el punto B. Aquí tenemos el punto B, ya se está empezando a formar nuestra zona. En el punto B, para la caída, se detiene la caída y retoma su camino hacia el punto C, confirmándonos la resistencia otra vez. Me voy a pasar un poquito más abajo de la presentación. Bien, entonces, en el punto B, finalmente se detiene la caída y, como dijimos, se detiene hacia el punto C, y el volumen en este tramo es menor, por supuesto, que en el anterior, pero también menor que en la subida hasta el punto A. Entonces, una vez que el precio llega al punto C, retoma retoma las caídas hasta la misma altura del punto B, ¿sí?
Esto lo vamos a ver a continuación dentro de esta gráfica. De esta gráfica se ve muy, pero muy claramente lo que vendría siendo el triple techo. Y los triples techos generalmente siempre están arriba, ¿sí? Vean que desde el punto E que está aquí, el precio inicia una caída con un volumen bastante alto hasta el punto F. O sea, lo toca muchas veces, ¿sí? Aquí venimos de una tendencia alcista, toca nuestro punto A y forma lo que vendría siendo este valle, ¿sí? Este valle está conformado por una zona alta y zona baja, pero aquí tenemos como un triángulo. Imagínenselo así, un triángulo, literal. Luego, se impulsa hacia la zona de resistencia, vuelve a caer a la zona de soporte, se impulsa a la zona de resistencia y así forma tres techos, ¿sí? Por eso es triple techo. Acá tenemos un toque, acá tenemos dos toques a la zona y acá tenemos tres toques a la zona. Entonces, una vez que toca el punto F, como objetivo, siempre es la proyección, ¿sí? Recuerden la proyección que tenemos dentro de este rango. Tenemos punto a punto B, o como lo quieran medir, también lo pueden medir desde el punto B hasta el punto C. De todas maneras, desde la parte de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, siempre mide lo mismo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos de la parte de la resistencia a la parte del soporte, tenemos un 10%. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra proyección de caída? También va a ser un 10%. ¿Mm? Técnicamente lo tendríamos que tratar de esa manera. Y el objetivo, como verán, tiene una muy buena proyección, ¿sí? Tal vez es un poquito más del 10%, pero no importa. Nosotros ya sacamos esta distancia en caída hasta aquí. Ya lo que quiera pagar después ya es otra cosa, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Y aparte, esto no lo dice en la gráfica, pero lo estoy viendo yo justamente ahora. Y fíjense dónde el precio termina colapsando. Tenemos punto A, punto B, pero también aquí tenemos una ¿qué? Una resistencia. Aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos una resistencia y aparte tenemos un gap, ¿sí? Entonces, miren qué linda zona para colapsar. Bien, no me voy a detener a explicar técnicamente toda esa estrategia porque eso es parte de una estrategia, pero poco a poco lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir explicando y también lo vamos a ir aplicando. Sí, también recuerden que es un gráfico Diego, una de un pregunta. índice tradicional. Sí, dime. O sea, esa figura, de triple techo también se puede ver, si tú cuando lo ves en una gráfica, eso se vería como una lateralización. Es como un periodo de acumulación, No, distribución. distribución. Voy a continuar. El triple suelo lo vamos a ver del lado contrario, obviamente hacia abajo. Se lo voy a pasar a explicar para que tengan bien el concepto. Aunque son similares, no son iguales, ¿no? Entonces, en este caso, el triple suelo es una figura de cambio de tendencia, de gran fiabilidad también, porque si se hace en temporalidad de 4 horas de un día, pues obviamente estamos hablando de una zona muy, pero muy fuerte. O sea, si en esas temporalidades no pasa esa zona, realmente la zona está muy fuerte. Por más que se tarde lo que se tarde y se quede lo que se quede hasta ahí abajo, la zona está fuerte, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Entonces, al igual que el caso anterior, es una figura que también se da poco frecuente. Está formada por tres mínimos que actúan como soportes en este caso y por dos puntos intermedios que llamaremos valles. Una vez que el precio ha tocado el tercer mínimo y rompe este valle en dirección alcista,
De esta manera se van a producir una corrección, bueno, una corrección al alza en este caso, ¿sí? Y las cotizaciones van a empezar a subir dentro de las gráficas. Esto tiene como objetivo la misma amplitud que separa el valle de los mínimos, ¿sí? Exactamente lo mismo que habíamos explicado. Esto viene con volumen bajista, finalmente se detiene, toca nuestro punto de resistencia y ya forma en este caso, y entre comillas, un supuesto rango. Realmente todavía no lo confirma porque esto es triple piso. Acá tienes un toque. Luego tiene que dar otro toque y luego tiene que dar el tercero, el punto E, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder confirmar que esto es un triple suelo, ¿sí? Si no lo haría, podría ser dos, ¿sí? Doble suelo. ¿Y el precio qué haría? Se impulsaría al alza, regresaría hasta nuestra zona de soporte y ahí sí finalmente se iría al alza. ¿M? En este caso es triple piso, triple suelo y tiene como objetivo la amplitud total de nuestro canal, ¿sí? En este caso, otra vez el ejemplo, supongamos que esto es 10%, va a tener una amplitud de profit de 10% cuando rompa al alza. El tiempo que se tenga que demorar, pero lo va a recorrer. ¿M? Obviamente no es una ley, no es firmado que esto va a pasar. Hay diferentes mercados, hay diferentes activos, criptos, forex, índices, bursátiles, acciones, etcétera, etcétera. Todos se mueven totalmente diferentes. Cada quien tiene sus características, pero también los vamos a poder identificar en ese tipo de mercados. Una vez, desde el punto de vista de lo que sería una gráfica, o sea, en el gráfico siguiente vamos a ver un ejemplo real aplicado exactamente a los mismos puntos para que ustedes vean cómo se ve realmente el triple suelo en una gráfica, ¿sí? Entonces, en teoría, esta gráfica viene en caída desde atrás, ¿sí? Esto ya viene en caída. Entonces, encuentra soporte, punto A, y fíjense, justo anteriormente también tiene una resistencia, ¿sí? Pero esta resistencia no la tomo como válida. ¿Por qué? Porque acá no hay un mínimo atrás. Entonces, a mí lo que me interesa es que me esté haciendo un mínimo verdadero y luego me esté confirmando esta zona de resistencia con dos puntos. Entonces, acá tengo un punto como resistencia y acá lo confirmo. Entonces, ahora sí estoy confirmando el rango desde esta zona, de la zona A a la zona B. Retroceso, zona C, impulso, zona D, retroceso, zona E, impulso, zona F y finalmente la amplitud, o sea, el punto de compra es en la resistencia. ¿Sí? Este va a ser nuestro punto de compra. Si no te montaste acá, 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 lo que podríamos hacer es montarnos en dónde? En la resistencia, ya sea a la ruptura y al momento de poder confirmar ese soporte o ahí mismo, ¿sí? Esperando que el precio finalmente haga esto y esto. Entonces, nuestra resistencia siempre es el punto de compra cuando es triple suelo. Y la proyección ya sabemos que es la misma amplitud al alza. ¿Mm? Esto es puro análisis de gráfico y chartismo, ¿sí? Esto no es, acá acá existen los puros ojos, o sea, realmente lo que hace el chartismo, para mí, lo que me ha ayudado a mí es en entrenar la vista y en estar prestando mucha atención también, sobre todo, a la acción del precio, lo que está haciendo en ese momento, ¿sí? Porque las figuras se van formando y a medida que las figuras se van formando, tú les vas encontrando esa forma, ¿no? No es garantía de que esto suceda porque a veces, pues como todo, el mercado cuando te quiere barrer con absolutamente todas las estrategias, sí lo hace, pero sirve muchísimo, muchísimo como un complemento, chicos. Como un complemento y como una confirmación más de que ustedes dicen, ay, miren, está formando tal patrón. Ok, tengo un soporte, tengo una resistencia, tengo un punto importante. Vamos, tengo marcadas varias confluencias en esa zona. Yo creo que, pues al fin de cuentas, estamos concluyendo todos de que esa zona o es muy buena para entrar o es muy buena para salir o para tomar una decisión, ¿no? Entonces, hombro, cabeza, hombro.
más conocido como HCH. El hombro, cabeza, hombro, conocidísimo como HCH, es una de las principales figuras de cambio de tendencia por su fiabilidad y efectividad. Su estructura es muy sencilla y se encuentra repetidamente en gráficos en todas las temporalidades y la figura se compone de tres máximos. Vamos a desglosarlo aquí. El primer máximo y el último, primero que nada, ¿sí? De un tamaño similar. Son como, ahora se los voy a pasar a explicar en una gráfica, primero se lo voy a explicar teóricamente, ¿sí? Son los hombros y en el segundo situado, entre los dos anteriores, claramente más grandes, es como una cabeza. Hagan de cuenta que el precio viene alcista, ¿sí? Ustedes van a ver que el precio hace esto, retrocede, luego hace esto, esto vendría siendo como un hombro, esto vendría siendo como una cabeza, retrocede y luego forma otro hombro, ¿sí? Por eso le dicen hombro, cabeza, hombro. Tiene esa figura parecida. Entonces, si se unen los mínimos que separan la cabeza y los hombros, tendremos una línea clavicular o una, como más conocida, como le llamamos nosotros dentro del mundo del análisis técnico, neckline. La situación ideal es que tenga un poco de pendiente alcista, en este caso, sí, la situación ideal, o sea, que se forme el hombro, luego la cabeza y luego el hombro, ¿sí? Esto sería como lo ideal. De todas maneras, pero hoy los hombros, cabeza, hombros, incluso no son garantía de... Es que les digo lo de siempre, o sea, las figuras chartistas funcionan, pero si ustedes lo están viendo en un minuto, lo están viendo en 5 minutos, no es garantía, ¿sí? El objetivo bajista, justo en la misma distancia que separa el máximo de la cabeza con la línea clavicular, ahorita lo vamos a pasar a ver en una gráfica también. Veamos de que el precio, no vean lo que está a la derecha, vamos a enfocarnos netamente en lo que está 100% a la izquierda. Tenemos el punto A, nuestro primer punto, ¿no? Nuestro primer punto de contacto. Luego tenemos el impulso al hombro, que es la zona B, el retroceso a la zona C, y ya saben que para poder formar una línea de tendencia necesitamos por lo menos conectar dos puntos para que esto se conecte. Y luego para que esa línea sea válida son tres puntos, ¿no? Entonces luego del punto C tiene un impulso, que finalmente es la que forma la cabeza. Luego tenemos un retroceso a la zona E y acá tenemos un punto de contacto, tenemos dos puntos de contacto y tenemos tres puntos de contacto a una línea de tendencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar operando en nuestro tercer punto de contacto? Al alza, ¿m? Al alza. Y también cómo vamos a estar esperando en nuestro punto de contacto número F, que vendría siendo la supuesta formación del hombro a la baja. ¿Sí? Y yo estoy seguro de que si medimos una herramienta de Fibonacci de la parte alta del punto D al punto E, seguramente esto da un retroceso o al 50 o al 61,8 para finalmente colapsar. ¿Mm? Así es como se tiene la proyección, ¿sí? La zona, lo que vendría siendo la zona clavicular, vamos a medir entre el punto C y el punto E, tenemos una distancia, ¿no? Entre esta línea de tendencia, que es toda esta longitud. Ejemplo, que esa longitud sea X, ¿no? 15%, pues también la caída va a ser de 15%. La proyección esperada, ¿no? No es seguro, como les digo, pero es una estimación. Puede ser más, a veces la proyección se pasa mucho de largo a la baja o a veces llega justo hasta la zona, es una proyección. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que si estamos haciendo trading, ¿sí? Le vamos a estar sacando en base a las teorías, ¿sí? Ya lo que quiera pagar después el mercado ya es pura bendición. Vamos a ver el siguiente gráfico, muestra un ejemplo real aplicado exactamente a los mismos puntos que yo les estuve comentando.
Vamos a verlo a detalle. Bien, tenemos, en este caso, y vean que en las gráficas, o sea, que yo les dibuje una línea como gráfico de líneas de hace rato, que es como un plano, en teoría, es muy perfecto, ¿sí? Lo lindo de enfrentarse al mercado es esto, es que se van a encontrar con irregularidades. ¿M? Y a veces con zonas hasta que no llegan, que por poquito no llegan, ¿sí? Pero tienen que saber interpretar el mercado, ¿m? Tienen que saber interpretar las formas de las velas, porque pues una línea no significa algo absoluto. Es como tenemos una línea de tendencia siempre es una zona, igual que las medias móviles son una zona, lo mismo que explico siempre, ¿no? Así que aquí tenemos del punto A al punto E, forma el hombro, retrocede. Tú, tenemos dos puntos de contacto, ¿sí? En este caso. Del punto C, tiene un impulso, rompe máximos anteriores, hace un alto más alto, forma la cabeza, en este caso, y luego tiene un retroceso. ¿Sí? El retroceso, ¿a dónde lo tiene? A nuestra zona de soporte. Soporte, soporte. ¿Mm? Y finalmente el precio del punto E al punto F, que es donde forma nuestro hombro, que es la estructura original del mercado, como les digo siempre, ahí es donde se produce el colapso. ¿Mm? El colapso se va a producir de el punto D al punto E. Tenemos cierta distancia. Eso es lo que nos va a dar, eso vendría siendo como en teoría lo que le estaba explicando de la clavícula, ¿no? Es la zona clavicular. Tenemos la extensión del punto G al punto H. Eso sería la proyección. Y lo que les digo siempre, lo que les quiera pagar después hacia abajo, ya es cuestión de la gestión de cada uno si quiere dejar correr o si está leyendo el mercado, ¿sí? Porque en este caso sí aplican estrategias para poder dejar correr, pero nuestra proyección es hasta aquí, solamente la zona clavicular. Después lo que quiera pagar es extra y lo que se quiera retroceder ya es responsabilidad de cada uno si está dentro del mercado. Bien, ahora vamos a ver el caso contrario, que es un caso bastante inusual, pero es un hombro, cabeza, hombro invertido. El hombro, cabeza, hombro invertido, todos lo conocemos como HCHI, ¿sí? H es de hombro, cabeza, hombro invertido. Como su nombre lo indica, se trata de una figura exactamente igual a la anterior, pero invertida. La figura se forma en mercados bajistas y nos indica cambio de tendencia de bajista a alcista. Es una figura de alta fiabilidad, sobre todo si se comportan perdón, sobre todo si se presentan en temporalidades más altas, como les había dicho, y al igual que la anterior, se forman tres mínimos. En este caso, en vez de formarse máximos, como es al revés, se forman mínimos y el primero y el último los llamaremos hombros y el segundo situado entre los dos anteriores los llamaremos cabezas, siendo este último claramente mayor, ¿sí? Para su formación tenemos que unir la cabeza y los hombros mediante una línea clavicular, neckline. Como verán, esto es el mismo procedimiento pero invertido, ¿sí? Si esta línea muestra una pendiente bajista, en su formación figura aumenta la fiabilidad, ¿sí? Lo que les había dicho. En este caso tenemos un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Si esto pasa de esta manera, acá tenemos el hombro, acá tenemos la cabecita y acá tenemos el hombro. Está invertido, ¿sí? Es de muchísimo más fiabilidad, porque sabemos que el precio va a romper con fuerza y finalmente va a impulsar. Pero también no se lo van a encontrar así a veces, ¿sí? Muchas veces se van a encontrar con esto, con el hombro, con la cabeza y con el hombro. Y se lo van a encontrar de esta manera. ¿Mm? No se lo van a encontrar torcido hacia abajo o levemente, ligeramente inclinado. Entonces, cuando el precio del activo supere la línea clavicular y se consolide mediante un pullback, tendrá como objetivo la misma distancia entre la línea y el fondo de la cabeza. Esto lo vamos a pasar a ver ahora a la práctica. Vamos a ver cómo es que se ven estas formaciones. Esto es una figura y luego lo vamos a ver en un gráfico real, ¿sí? Tenemos el precio a la baja, toca nuestro primer punto de contacto, lo rompe a la baja y forma el hombro. Tenemos punto C,
resistencia, el precio cae, forma la cabeza, punto D, resistencia, el precio cae, forma el hombro y finalmente el punto C es el punto que rompe, ¿sí? En el punto G es donde se produce la ruptura y es donde se produce el pullback y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta el, la distancia entre la cabeza, que es el punto D, a la línea de tendencia, entre el C y el E, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la proyección. Exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Todo esto que está aquí abajo es la misma explicación que se las acabo de dar, pero mucho más resumida y menos técnica. Vamos a ver a continuación, se muestra el ejemplo real de lo que vendría siendo la cotización de acción. Esto es una cotización de una acción y esto se aplica a los mismos puntos del gráfico que yo estaba explicando anteriormente. Vamos a ver, aquí tenemos zona A, ¿sí? El precio está ligeramente inclinado. Voy a poner un poquito más grande esto. Tenemos punto A, tenemos nuestro hombro, el precio tiene un retroceso para seguir cayendo. Este sí está inclinado, este me gustó un poco más este ejemplo. Y luego, finalmente, el precio colapsa con mucha fuerza, haciendo un mínimo, un bajo más bajo que el anterior, y luego el precio vuelve a tener un impulso, ¿sí? Entre este triángulo que se está formando en este momento, eso lo tenemos que tomar como supuesta futura proyección al alza cuando el precio impulse, ¿sí? Entonces, el precio nuevamente ofrece resistencia, vuelve a tener un retroceso justamente hacia la zona del hombro del punto B, rompe, apoya y finalmente se va. ¿Mm? Y la proyección, ya saben cómo es, de esta manera. Vamos a hablar de este giro en B. A mí me gusta mucho porque lo vemos mucho en criptomonedas. Es un patrón muy, pero muy visto y muy conocido. Lo vemos en criptos porque también hay extrema volatilidad. Este patrón se llama giro en B o vuelta en un día bajista. En este caso va a ser un ejemplo bajista y luego vamos a ver un ejemplo alcista. El giro en B o vuelta en un día también la englobamos dentro de las figuras de cambio de tendencia, pero es de menor fiabilidad que las anteriores. Es una figura que se crea muy rápidamente en periodos de tiempos muy cortos. Puede ser en un día, a una semana. Suele aparecer como el último movimiento alcista de una tendencia y muchas veces cuesta detectarlo ya que se produce de forma repentina. O sea, esto aparece muy rápido. La recuperación que tiene el precio es muy rápida o los colapsos, ¿no? Normalmente en un día, en un día el día que se produce va acompañado de gran volumen. En este caso, el volumen tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser un volumen rojo, en este caso es bajista, ¿sí? Porque tenemos una tendencia alcista muy fuerte, finalmente el precio hace lo que tiene que hacer ahí arriba, en este caso no tenemos las velas, pero luego lo vamos a ver en un gráfico de velas, y tiene un colapso muy fuerte, ¿sí? Toda esta zona de aquí del medio tiene que ir acompañada de volumen, en este caso el volumen tiene que ser bajista, ¿sí? Aquí es donde ya se opera no solamente con gráficos, con el ojo natural que uno tiene entrenado, sino que también, aparte de aplicar el chartismo, tiene que estar aplicando técnicas de volúmenes, ¿no? Eso es importantísimo. El volumen en ese caso es creciente en el cambio de tendencia y les recuerdo, esto se tiene que ver color rojo. El volumen es rojo, ¿sí? El volumen aumenta en gran medida en el momento en que la formación de la figura. De hecho, la figura gana bastante fiabilidad. Si ustedes ven que tiene mayor volumen, en este caso, más fiable va a ser operarlo a la baja. ¿Mm? Vamos a ver el siguiente gráfico, un ejemplo real. Bien,
Tenemos fuerte tendencia alcista. Obviamente estas velas no son muy parecidas a la que ustedes están acostumbrados a ver, pero créanme de que si se dan una vueltita por otros mercados, créanme de que esto es muy normal, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una tendencia marcadita, muy marcadita alcista. Aquí se producen algunos patrones en esta zona y en esos patrones hay, tenemos volumen alcista cada vez más creciente, volumen alcista cada vez más creciente y aquí tenemos el incremento del volumen, pero ¿cuál? Bajista. Miren esa barra de volumen. Esa barra de volumen se produce justo aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar con esto? Es que el precio empieza a tener caídas. El precio empieza a tener caídas. Ustedes van a detectar eso, ¿sí? En temporalidades, en la temporalidad que ustedes lo quieran ver. Recuerden de que yo siempre les enseño temporalidades mayores, pero esto lo pueden ver en todas las temporalidades para practicar y a mayor temporalidad, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, es más fiable, ¿sí? Fíjense en cómo el volumen alcista verde empieza a subir, a incrementar y luego el incremento del volumen bajista es muchísimo. Y luego todo el volumen que tiene alcista o todo el volumen que tiene verde ya no es tan alto, fíjense, ¿sí? Cada vez hay más volumen. Incluso en esta vela, fíjense el volumen que tuvo. En estas dos velas, fíjense en las 3 barras de volúmenes que tuvo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el giro el que es el contrario, el giro de B o vuelta en un día, en este caso va a ser alcista, ¿sí? El giro en B o vuelta en un día también se puede producir en el sentido inverso al que vimos, de bajista a alcista. Tiene exactamente las mismas características y tiene la misma fiabilidad que en el caso anterior. Esto lo vamos a ver exactamente así. Es exactamente lo mismo, chicos. En este caso vamos a ver una fuerte tendencia bajista también acompañada de fuerte volumen verde y luego el volumen creciente en el cambio de tendencia. Esto tiene que ser en color verde. Tiene que ser en color verde porque aquí es donde se va a producir el impulso alcista. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, en una gráfica real. Aquí tenemos el gráfico. En este gráfico muestra un ejemplo real aplicado a los mismos puntos. Vemos incremento del volumen en verde y tenemos tendencia bajista. ¿Mm? Entonces, aquí ya entró volumen, acá. Por eso se detuvo el precio, ahí. ¿Mm? Luego, tiene una vela roja dentro de la gráfica y asimismo también abajo en el volumen está teniendo una vela roja, pero esa vela roja no está superando a la vela anterior. ¿Mm? Entonces, no hay fuerza bajista. Y luego, seguido de esto, ¿qué es lo que tenemos? Una gran barra de volumen en vela verde y aquí tenemos una vela envolvente, ¿sí? Fíjense en dónde tenemos soporte, soporte, soporte y miren dónde está el impulso. Boom. ¿Mm? Es maravilloso. Los patrones y la acción del precio es maravillosa. Bien, vamos a ver otro patrón muy conocido. Se llama isla de vuelta alcista. Es una figura de cambio de tendencia, ¿sí? También corresponde a la familia de las figuras de cambio de tendencia que se producen cuando en una o varias sesiones la cotización del activo queda aislada mediante un gap o un hueco. Esto lo vamos a ver mucho en los mercados tradicionales con respecto a las sesiones anteriores y posteriores, ¿sí? Esto pasa con un gap. Ahora les voy a mostrar qué es un gap. Este tipo de figuras se suele producir en momentos de euforia. En la mayoría de las ocasiones, este sentimiento se suele convertir en el sentimiento contrario, provocando un cambio de tendencia.
No acostumbra a ser una formación muy fiable, pero puede ayudar a reafirmar nuestra posición en el mercado siempre que la combinemos con otras estrategias. ¿Mm? Tenemos tendencia bajista, vamos a ver un gap, se van a hacer unas formaciones de velas por debajo del gap y luego vamos a tener otro gap y finalmente una tendencia alcista. ¿Mm? Entonces, por eso se le dice que esto es una isla porque queda totalmente aislado del resto de las formaciones de velas. ¿Mm? Esto es algo que ocurre en los mercados tradicionales, generalmente. Vamos a ver un ejemplo real. En la siguiente foto veremos un ejemplo real de vuelta alcista correspondiente a la cotización del Banco Santander. Tenemos, esto es una temporalidad diaria, ¿m? Para que sepan, es temporalidad diaria. Tenemos marcada desde el punto de colapso una fuerte tendencia bajista. Finalmente se produce el gap en esta zona. Acá tenemos la vuelta de isla o tenemos las velas totalmente aisladas del gráfico y finalmente se confirma el patrón con el otro gap. ¿Mm? Entonces, así es como se vería esto en una gráfica real y fíjense en dónde están los soportes anteriores. Vamos a ver en el pasado, a la izquierda de la pantalla, qué es lo que ha pasado. ¿Mm? Tenemos soporte, soporte, soporte y acá tenemos un soporte. El anterior soporte es este, ¿sí? Entonces, el que me interesa aquí es este. Fíjense en dónde el precio hace su pullback, ¿sí? Se impulsa al alza, soporte, impulso, soporte y finalmente se va al alza. ¿Mm? Hay unas estrategias para operar esto que están muy, pero muy buenas. Ahora vamos a ver el caso contrario, porque así como vemos un patrón de una forma, lo vamos a ver en su otra forma, que vendría siendo vuelta bajista. Esto es isla de vuelta bajista, y al igual que en el caso anterior, se trata de una figura de cambio de tendencia que se producen cuando una o varias sesiones de la cotización del activo queda aislada mediante un gap o un hueco. ¿Mm? Con respecto a las sesiones anteriores, posteriores, también se suele producir por momentos de euforia. Generalmente esto pasa cuando hay mucha, mucha euforia en el mercado y esto se ve de esta manera. El gráfico se ve de esta manera. Impulso alcista, se produce un gap, un hueco en la gráfica, se produce un patrón de velas que queda totalmente aislado, es confirmado por otro gap de bajada y vamos a verlo en la siguiente foto. Vamos a ver el ejemplo real de una vuelta alcista correspondiente a la cotización del Banco Santander, ¿sí? Esto es lo contrario a lo que estuvimos viendo recién. Tenemos tendencia alcista bien marcada, tenemos un gap, este hueco donde no hay vela. Aprovecho a decirles de que un gap es un hueco en la gráfica donde no hay velas. No hay velas, simplemente es un hueco. Entonces, acá tenemos la isla de vuelta, se produce otro gap de bajada y finalmente el colapso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Permítame un segundito.